Muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios nuevamente que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Hoy pues tenemos un día de fiesta, un día de celebración, mas no así cesa nuestra actividad de trabajar, ¿verdad? Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, dice la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, pues seguimos con nuestro tema, con nuestro curso del evangelismo. El domingo pasado, hermanos, pues estuvimos viendo, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con acerca de hacer la gran comisión. Pues hoy vamos a seguir exactamente en el mismo tema, pero hoy vamos a entrar de lleno, hermanos, porque vamos a ver razones de peso por qué tenemos que hacer la gran comisión. Y vimos en Mateo 28, hermanos, que el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que encontramos aquí, como les decía el domingo pasado, es un mandato, no es algo opcional, porque la orden directa de Jesús es ir. No da opción A, opción B o opción C, sino que dice ir. Así que vemos nosotros, hermanos, que Mateo nos arroja sobre la autoridad, nos da luz sobre la autoridad y la estrategia del Señor para llegar con el Evangelio a todas las naciones, iniciando con solamente 11 personas, que eran sus discípulos. Pero con esas 11 personas, ya que después se añadió Matías, el 12º apóstol, fue para llevar y cumplir el propósito. Así que nosotros, hermanos, este mandato que se ha dado en llamar la gran comisión, lamentablemente hoy en día, bien se le podría titular como la gran omisión. En lugar de la gran comisión, para muchos es la gran omisión, porque venimos a la iglesia, tal vez ya llevamos bastantes años, ¿verdad? Pero seguimos siendo muy religiosos, como cuando estábamos en la religión popular, ¿verdad? Llegábamos, solamente nos sentábamos: ¡ay, qué bonito el sermón! ¡Qué bonitos cantos! O hoy no me gustó el sermón, hoy no me gustaron los cantos, y ya. ¿Creen que de eso se trata la vida cristiana? No es así, hermanos. El propósito, la vida, la esencia del corazón de Dios es el evangelismo, es ganar almas para Jesús. Es la esencia, es el corazón que debe de ser en cada iglesia y en cada miembro de cada iglesia cristiana. Ese debe de ser el motivo principal. Así que, para que ya no sigamos haciendo la gran omisión, sino que entremos de lleno a hacer la gran comisión, bueno, hermanos, los resultados no se pueden desconocer, ¿verdad? Esta realidad, más que pensamientos elevados, pues muestran una obediencia bajísima, ya que son simples mandatos, y los mandatos, hasta un niño entiende que los mandatos no se razonan, sino que se obedecen. Se obedecen. Y si el Señor dice, por tanto, id, ¿qué tenemos que hacer? Ir, por supuesto, ¿verdad? Y tal vez hemos estado cayendo en algunos hábitos que no nos han llevado a dedicarnos a hacer la gran comisión, sino que más bien nuestros hábitos nos llevan a hacer más teología con palabras que Jesús simplemente esperaba que practiquemos, hermanos. La orden es ir, simple y sencillamente. La orden es ir, lleva el deseo intenso del Señor con respecto a sus seguidores, para que su gran sacrificio en la cruz llegue a ser válido para más personas, para que más personas alcancen la salvación por la fe que es en la gracia de Dios y en la sangre de Cristo. Hay una tarea que me voy a atrever a decirlo, ambiciosa, que tenemos que cumplir. La gran comisión es de alcance global. No se limita, hermanos, solamente a 4 paredes en tu hogar. A veces cometemos el error de que nos enfocamos solamente a ver los que están en nuestra familia, pero no vemos más allá. No se está cumpliendo la gran comisión de una manera global. Si en la casa, hermanos,
La familia, porque es la primera en refutar, ¿verdad? En rechazar el Evangelio. Si no quieres recibir a Cristo, hermano, no debes de parar ahí, debes de ir a buscar afuera. ¿Se acuerdan que Jesucristo nos mandó a ser testigos en Jerusalén? Tu Jerusalén personal es tu casa, a Judea, Samaria, que son la sociedad en general, vecinos, amigos, etcétera, y hasta lo último de la tierra. Así que no podemos, hermanos, detener el Evangelio por una o dos personas en nuestro hogar que no quieren recibir a Cristo y que lo están rechazando. Tenemos que ir afuera, porque creo, hermanos, que esta semana estuvo bastante violenta, como para que no te des cuenta que muchas almas están muriendo sin Cristo. Y quiero que sepas, hermano, que un alma que muere hoy, mañana ya no puede escucharlas del infierno. Y tristemente, esta puede ser en alguien de tu familia. Bendito y sea Dios, gloria a Dios que no pase. Pero tienes que estar preparado, hermanos, tienes que estar prevenido. Para que pase eso, no, sino para que saliendo de este lugar, hermanos, tu motivo sea presentarle a Cristo. Para que tenga la certeza del mandato que nos fue dado a cada uno de nosotros y lo que Él espera. Él promete, hermanos, grandes cosas hasta que se cumpla la tarea que el mismo Señor Jesús asignó a todos sus seguidores. Mateo 20 nos dice, Mateo 28:20 nos da una promesa. Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar solos para hacer la gran comisión. El error que cometemos, hermanos, es que creemos que nosotros somos los que ganamos las almas. Y no es así. Ese es el error. La gran comisión, hermanos, pues obviamente el título lleva así, ¿verdad? La gran comisión. Vemos, hermanos, hay un pasaje relacionado con la gran comisión en Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo cada cosa que el Señor nos manda hacer da un remedio para que la iglesia tenga un propósito o un deseo o las ganas de hacerlo. Y aquí lo desglosamos, hermanos. Dice, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, lo acabamos de cantar también. Primeramente, hermanos, el primer remedio que necesita el mundo y que necesitamos nosotros es ir. Y aquí vemos, hermanos, el remedio de ir es el remedio a la inactividad y a la apatía de la mayoría de los cristianos. Porque, por ejemplo, mi familia es salva, mi esposa, mis hijos son salvos, y ya lo demás, que se las arregle cada quien como pueda, ¿verdad? Bueno, hermanos, y es un remedio a la inactividad y a la apatía. Ahora, por todo el mundo, es un remedio al egocentrismo y a atendernos a nosotros mismos. O sea, nada más estar pensando en mis necesidades y en mi bienestar. Y predicar es un remedio a la falta de objetivos en nuestra misión. Y si vamos nuevamente a Mateo 28, ¿cuál es el objetivo central de la misión? Ir a hacer discípulos y predicar. Es exactamente lo mismo. Después nos dice qué predicar. El tema es el Evangelio. Es un remedio a errar la temática central de la Biblia. ¿De cuál es el tema central de la Biblia? Jesús. ¿Y Jesús qué nos mandó a hacer? El Evangelio, predicar el Evangelio. Entonces, si te das cuenta, hermano, si entiendes esta parte, ir a evangelizar no es meterte en teologías profundas. Porque no tiene nada que ver con tu conocimiento, tiene que ver con el conocimiento del Evangelio. Así que predicas el Evangelio, hermano, es un remedio para dar la temática central de la Biblia. Ya habrá tiempo para lo demás, por eso se comparte un discipulado. Pero el tema es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y es el remedio, hermanos, a la discriminación. Si Jesús los aceptó y murió por ellos, ¿quiénes somos nosotros
para no aceptarlos o recibirlos en la iglesia. Así que llevar el evangelio, la gran comisión, hermanos, tiene muchísimos remedios, ¿verdad? No solamente benefactores para los inconversos, también para nosotros principalmente. Ahora, hermanos, pues hay tres cosas que quiero que conozcas, hermanos. Tres cosas. La tarea, hermanos, que implica hacer la gran comisión, fundamentalmente es hacer discípulos. El énfasis principal de la gran comisión está, hermanos, en el mandato central de hacer discípulos. La tarea principal de la iglesia entonces es hacer discípulos, no simplemente personas que hacen profesión de fe. ¿Cuál es el alcance? Número 2, todos. La gran comisión no era un plan temporal solamente para los que oyeron originalmente en aquellos tiempos. La repetición de la palabra todo indica una aplicación mucho más extensa e involucra dos aspectos importantes en el proceso de hacer discípulos. Nosotros, hermanos, no podemos detener la gran comisión o creer que solamente es ir y ya. Porque el mandato es ir, hacer y enseñar. ¿Amén? Amén. Entonces, cumplir la gran comisión implica las 3 y 4 cosas que vemos en Mateo 28. Y la 3, hermanos, pues es la promesa, ¿verdad? Su presencia. Hacer discípulos a todas las naciones puede parecer una tarea muy abrumadora, muy cansada, imposible para algunos. Sin embargo, mientras vamos a ser discípulos, podemos ir con esa confianza porque el éxito está asegurado porque el Señor Jesús fue el que lo prometió. Cristo tiene autoridad y la promesa es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mismo nos da la garantía del éxito si andamos con Él. Así que para que la gran comisión tenga éxito, tenemos que ir con Él. ¿Amén? Amén. Y dependiendo de Él. ¿Amén? Amén. Y confiando en Él. Y su autoridad y su presencia, hermanos, Jesús da a la iglesia la tarea principal hasta que Él regrese y también la promesa en la cual se garantiza el éxito de la gran comisión. Y aquí, hermanos, la razón de por qué a veces salimos y queremos ganar una persona para Cristo, pero no vamos de su mano, sino vamos confiando en el conocimiento que tenemos, vamos confiando en el tiempo que llevamos, o incluso, hermanos, aunque no es menos importante, ¿verdad? Pero confiamos más en el método de cómo evangelizar. Y aquí entraría la pregunta: ¿cuál es el método mejor o que más funciona para ganar almas para Cristo? ¿Cuál es el mejor? Es el que mandó Jesús, ¿verdad? Así de simple, y aquí está. Es el que vimos anteriormente, entendiendo los remedios. Ahora, hermanos, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué tenemos que evangelizar? O sea, que no solamente es tarea del pastor, o de su esposa, o de su hija, o de los hermanos del pastor, o de los que están en liderazgo, o de los que tienen ministerio. ¿Por qué yo tengo que evangelizar? Bueno, hermanos, aquí hay 3 razones. La número 1, porque la salvación de las almas glorifica a Dios. Cuando se evangeliza y las almas son salvas, el nombre del Señor Jesús es glorificado. Los hijos de Dios hemos nacido de nuevo para la alabanza de su gloria. Amén. Debemos llevar esa gloria por todo el mundo. ¿Cómo? Pues compartiendo las buenas nuevas. Cuando vamos al Padre Nuestro, que digamos que es la oración universal, yo creo que la mayoría no lo sabemos de memoria. ¿Amén? ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Luego sigue: santificado sea tu nombre. Si nosotros queremos honrar a Dios y aplicar esta oración o esta parte de la oración, tenemos que entender que la primera petición del Padre Nuestro es santificado sea tu nombre, y significa, o es decir, reverenciado, puesto muy en alto.
Y si esta es la primera petición del Padre Nuestro, la respuesta a nuestras oraciones también debería de ser nuestro principal anhelo, que el nombre de Dios sea verdaderamente reverenciado. Y la manera de hacerlo, hermanos, es predicando el Evangelio. Segunda razón, ¿por qué debemos evangelizar? Debemos evangelizar porque el Señor lo mandó. También encontramos en el Padre Nuestro otra petición: hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos, exactamente, y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Eso, hermanos, también es la gran comisión. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber realmente qué es lo que Dios quiere, para que en este momento pues hagamos mella, ¿verdad?, en la historia de la humanidad que nos tocó vivir. ¿Cuál será el final, hermanos, de lo que Dios ha hecho en estos últimos 21 años, 21 siglos, perdón, y lo que hará hasta que Él vuelva? Esto afectará, depende de lo que tú hagas el día de hoy. Tal vez no te sientas así como que con la suficiente espiritualidad o el testimonio muy grande como para ir a hacer la gran comunión, hermanos, pero no hay peor pecado que el no ir. Vimos el domingo, ¿verdad?, que Él nos mandó a ser testigos de Él. Aprendimos lo que es ser testigos de Jesús. Así que analizamos, hermanos, si nosotros realmente estamos testificando a Jesús con nuestros hechos, antes con nuestras palabras. Y si lo hacemos, pues el Evangelio fluye de manera natural, ¿verdad? Y número 3, hermanos, muy atentos. Yo creo que la mayoría tenemos algún familiar inconverso, ¿verdad? 1, 2, todos, no sé. Ojalá y no, ¿verdad? Pero la razón por la que debes de evangelizar, además, peso, es la número 3. Debemos evangelizar, hermanos, porque la condenación y la salvación son eternas. No existe ningún intermedio. Que la religión popular hoy lo tiene como el, ¿cómo le llaman? Perdón, el purgatorio. No existe, hermanos. Eso es una mentira. No viene en la Biblia. No hay, una vez que un alma muere, no hay segundas oportunidades. Muere, va al infierno. No hay vuelta atrás. Y si no me crees, busca Lucas 16. Ahí está la verdad que tiene que ver con el infierno. Así que no te dejes engañar, hermano, por las religiones. No hay segundas oportunidades una vez que mueres sin Cristo. No hay manera. Las estadísticas muestran que en las campañas evangelísticas, un muy pequeño porcentaje de los que hacen profesión de fe se unen a una iglesia local y permanecen fieles. Y eso es la razón, hermanos, porque muchas iglesias solamente se conforman con ir, pero no hacen discípulos. Hay iglesias numerosas, muchas personas que profesan fe, pero ¿cuántos discípulos hay? ¿Y cómo saber cuántos discípulos tiene una iglesia? En realidad es muy sencillo. Una persona se conoce que es discípulo de Jesús si esta persona está haciendo discípulos. Así de simple. Así que, hermano mío, ¿estás haciendo discípulos? Es la manera en que se sabe quién es discípulo de Jesús, haciendo la gran comisión. Es verdad que con Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia, amén. Que gozamos de mejores relaciones con nuestra familia, amén. Bueno, a veces. Que en Él encontramos el propósito para vivir, amén. Que recibimos nuevas fuerzas para enfrentar la lucha por la vida, amén. Bueno, se oyó muy convincente, ¿verdad? Eso sí. Que el Señor puede prosperarnos. Ahí sí me agradó, ¿verdad? Nos puede dar salud. Amén. Pero si miramos atentamente, hermanos, la palabra del Señor, estas cosas
tan valiosas que nosotros queremos, solo son añadiduras. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. El problema, hermanos, del cristiano de hoy en día es que primero quiere que Dios les añada las cosas para poder ir. Y es totalmente lo contrario. Primero tenemos que ir para que el Señor añada. Porque si no, estamos haciendo como condicionando al Señor. Si el Señor me da, yo voy. Si el Señor me sana, yo voy. Si el Señor arregla mi problema, yo voy. No, hermanos, tenemos que ir para que el Señor añada. Así lo dice Mateo 6:33, amén. No es mi idea. Y todas estas cosas, hermanos, que son valiosas, y yo no digo que sean malas, o sea, gózalas. Dale gracias a Dios. Por más gozo que tengamos en esta tierra, algún día lo tendremos que dejar. Amén. Por mejores relaciones familiares que tengamos, estas un día se van a ver cortadas cuando Jesús venga por su iglesia. Amén. Por más que el Señor nos sane de una enfermedad en un momento determinado, un día de una forma u otra partiremos a la eternidad. Amén. Por más que prosperemos económicamente, todo eso se va a quedar aquí. Amén. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Ahora, ¿sabes, hermano? Que para predicar el Evangelio y ser efectivo, tener un Evangelio eficaz, se requieren requisitos. Y los requisitos los pone el Señor, por supuesto. Pero se nos insta, hermanos, a que estos requisitos los cumplamos de una forma con convicción, no con emoción. Que es ahí, hermanos, donde la verdad muchas veces nos falta, hermanos, conocer más de la palabra de Dios. Necesitamos requisitos para ganar almas para el Señor. Requisitos frente a Dios y frente a las personas que queremos ganar para Cristo. Y aquí, hermanos, es donde entramos ya de lleno. Vamos a entrar de lleno en forma, en cómo ganar un alma para Cristo, pero tienes que ver, hermano, el requisito para ganar las almas. No solamente se trata de agarrar dos personas que emocionalmente están preparadas, pero espiritualmente no. No es exactamente lo mismo. Porque puede haber, a ver, hermanos, necesito 2 voluntarios. Vamos a ir a ganar almas a tal colonia. ¿Quién se apunta? La persona más emocional va a ser la primera en levantar la mano, pero ¿sabes qué hay requisitos? Vamos a verlos, hermanos. El primer requisito para ser un ganador de almas, primero tenemos que ver que es frente a Dios. Y frente a las personas lo vemos posteriormente. El primer requisito, hermanos, es obvio, ¿verdad? Si tú quieres ir a ganar una persona para Cristo, debes de ser sano. Debes de ser hijo de Dios. Para ser un ganador de almas eficaz, la primera condición es que él mismo sea nacido de nuevo. Debes estar seguro de tu propia salvación por los méritos de Cristo. Debes de estar seguro del perdón de todos tus pecados. Debes de estar seguro que tu destino de gloria por la gracia de Dios será en el cielo. De otro modo, ¿cómo puede dar efectivamente lo que no tiene? ¿Cómo puede guiar a otra persona a una experiencia que ella misma no ha vivido? Lo que leímos en Romanos, ¿verdad, hermanos? Implica todo esto. Implica un proceso. Implica toda una preparación. No solamente salir y a la primera que te encuentres presentarle el plan de salvación, hermano. Hay cosas para que sea efectivo y sea para glorificar a Dios. Hay requisitos. Y esto, en lugar de que lo veas como una carga o como que algo que está de más, hermano, velo como un privilegio.
para cuando vayas a presentar el Evangelio, ya sea a tu familia, sea a tus vecinos, amigos o a la sociedad en general. Para ganar a otra persona para Cristo, hermano, no bastan las buenas intenciones. Primero él o ella deben de ser de Cristo. No olvidemos, hermanos, esta cifra. En la salvación de almas, un 30% depende del método o de la técnica a usar, y un 70% del carácter del ganador de almas. Así está la situación, hermanos. Así están las características, así están las estadísticas. Como primer requisito, debes de ser salvo. Y eso yo creo que es hasta obvio, ¿verdad? Número 2, debes de vivir en santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ese está en la Biblia, no está en la pantalla. ¿O sí? Sí, ahí está, hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie. ¿Cuántos? Nadie. Y cuando dice nadie, no está hablando solamente de los inconversos. Primeramente está hablando de los conversos. Sin la santidad nadie verá al Señor. El ganador de almas debe de poseer un carácter de santidad. Se aplica en primer lugar a la vida eterna, pero también a nuestro trabajo aquí en esta tierra. Si con nuestras palabras enseñamos una cosa y con nuestras vidas algo distinto, alguien nos va a decir: médico, cúrate a ti mismo. ¿No es así? Si decimos sirvan a Dios y obedezcan su voluntad y nosotros no lo hacemos, vamos a llegar a ser el cristiano farisaico que tanto abunda en las iglesias cristianas del día de hoy. Yo soy el mejor cristiano que puedes conocer. Yo soy el más santo, soy el mejor. Hermanos, yo creo que esto ya quedó claro, ¿verdad? Cuando el pastor Mauricio enseñó la diferencia entre un creyente y un cristiano de verdad. Así que tenemos que aprender, hermanos, porque si nos convertimos en cristianos farisaicos, es decir, hagan ustedes, pero yo no, nos vamos a convertir en el hazmerreír de todo el mundo. Y lo peor, hermanos, vamos a hacer una deshonra para Dios. Una persona realmente santa en su carácter va a ser un instrumento más adecuado para los propósitos divinos que otra con mucha preparación teológica o muy inteligente, pero que no busca vivir en santidad. ¿De qué nos sirve, hermanos, ir con tanta teología si nuestra vida no refleja la santidad que la primera carta de Pedro, capítulo 1, 14 al 16, nos dice: ser santos porque yo soy santo? Si eso no está en nuestra naturaleza, hermanos, díganme, ¿cómo vamos a poder llegarle a las personas? 30% el método, 70% el carácter. Importante que lo entiendas. Vivir una vida mundana, una vida fría, negligente en nuestra devoción o en nuestro trabajo en la iglesia, usar un lenguaje no santo y cosas por el estilo que no están de acuerdo con la mente de Dios, pueden llegar a hacernos muy populares con las gentes, con las personas que nos rodean en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia. Pero delante de Dios no seremos instrumentos confiables para sus propósitos. Tenemos que cuidar muy bien cómo hablamos, cómo actuamos y qué hacemos en las áreas de influencia de nuestra vida. Recordando el tema del domingo pasado: tú Jerusalén, tú Judea, tú Samaria, personal, debes de cuidar en esas esferas de influencia que tienes. ¿Hasta dónde vas a llegar? Pues de aquí depende, ¿verdad? Que llegues hasta lo último de la tierra. Número 3, debe de ser espiritual. Todos estaremos de acuerdo, hermanos, que para ser un ganador de almas, tenemos que tener una vida espiritual conforme a las cosas de la Biblia, ¿verdad?
No se trata, hermanos, por favor, no se trata de convencer a alguien. Se trata de darle vida. Vamos a una historia en el Antiguo Testamento, hermanos, que es transmitida por un profeta del Señor. Busquemos Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 32. 4:32. Segundo de Reyes 4:32. Dice la palabra de Dios: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño, pongan mucha atención, hermanos, por favor. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aquí, hermanos, estamos viendo un milagro en la antigüedad. ¿Y eso qué tiene que ver con el Evangelio, hermanos? ¿Cómo yo puedo aprender algo de eso? Bueno, hermanos, cuando leemos la historia de Eliseo cuando resucita al hijo de la tsunamita, el Evangelio literalmente no lo puedes hacer de la misma manera que lo hizo Eliseo, ¿verdad? Pero si te das cuenta, hermanos, el trato cuando vas a evangelizar a una persona es exactamente lo que hizo Eliseo. Ojos a ojos, boca a boca, para que entre en calor. Dice Romanos 10, ¿y cómo creerán si nadie los envía? Y si te das cuenta, hermanos, cuando se tendió sobre el niño muerto y le devolvió la vida, al profeta Elías siempre lo acompañaba un báculo. Pero el báculo del profeta no bastó porque no tenía vida. La vida se transmite o se hace a través de un instrumento viviente. El hombre que haya de infundir vida ha de poseerla abundantemente. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios no utilizará personas muertas espiritualmente para hacer milagros vivos. Él quiere disponer de personas vivas para transmitir vida espiritual. Por eso es necesario, hermanos, debemos de ser espirituales. No creo que haya entre nosotros, hermanos, nadie que quiera ser un ganador de almas muerto, ¿verdad? Aparte no va a funcionar. Resulta que a veces hay muchos que están vivos, pero no del todo. Tienen viva la lengua, pero no el corazón. Otros tienen un corazón que palpita, pero el cerebro está muerto. Otros pueden tener viva la visión y detallar a la perfección el método, todo lo que ven y todo lo que se hace. Pero si en ellos no hay el calor del amor, imposible que haya vida nueva. Por eso es importante ser espiritual. El Señor nos quiere con vida y vida en abundancia, porque para eso Él vino, ¿verdad? Amén. Tenemos que estar en esta vida totalmente para ser instrumentos adecuados, para vivificar a otros. O sea, hermanos, tenemos que estar vivos espiritualmente, no a medias o una parte nada más. Jesús dijo en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21-22, que nosotros tenemos que estar irreprensibles en nuestro cuerpo, alma y espíritu. O sea, hermanos, completito. No solamente es una parte. Todo.
tiene que ser integral. Número 4, importante actitud. Debe de ser humilde. Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el Señor encuentra un humilde de corazón, se goza en exaltarlo. A veces, hermano, esta parte de la humildad, como que en los cristianos pareciera ser un animal extinto o en peligro de extinción. Porque lamentablemente hay veces que el cristiano llega con ese alarde de yo soy el mero cristiano. ¿Y dónde hay humildad en eso? Yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro, yo estudié en este instituto, yo sé lo otro. Hermano, ¿eso qué? El Señor Jesús no llegó con esa actitud, ¿eh? La humildad nos hace sentir que no somos nada ni nadie frente al Señor Jesús. Moisés pasó 40 años probando ser alguien. Pasó otros 40 años queriendo ser nadie o sabiendo ser nadie. Y después otros 40 años entendió que Dios puede hacer algo grande con alguien que se siente nadie. En otras palabras, parafraseando, con una persona humilde con quien trabaja el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que acudir a esta actitud siempre a la hora de evangelizar o testificar. La humildad. La humildad. Por no ser humildes, hermanos, muchas veces fracasamos. Y en la tarea de ganar almas, la humildad nos hace sentir que sin Él no somos nada ni vamos a lograrlo, y que si Dios nos da éxito, estaremos obligados por nuestra coincidencia de humildad a darle a Él toda la honra y toda la gloria. La gloria de la salvación de las almas pertenece solamente de Él y a Él y por Él. Por falta de humildad, algunos han sido despojados del ministerio. Dios no respaldará a quienes no le den toda la gloria a Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Otro requisito, hermanos, para ganar almas es que debes de tener fe. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 13, por favor, para ver por qué es tan importante la fe. Mateo 13, versículo 58. Mateo 13, versículo 58. Dice la palabra de Dios: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Otro requisito indispensable para ganar almas, hermanos, es tener una vida de fe. Una vida de fe en el poder de Dios, en la misericordia y el amor y la gracia del Todopoderoso. ¿Por qué se ve impedida ahí la labor del Señor en ese lugar? Por la incredulidad. Si nosotros queremos ir a ganar almas y no creemos que vamos en el poder de Jesús, pues no va a suceder ningún milagro. Tenemos que tener fe en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a que somos elegidos para predicar la palabra. Tú y yo, aunque te quieras esconder, hermano o hermana, tú y yo fuimos elegidos en esta generación, en este tiempo, en esta ciudad, en este estado y país. Fuimos los elegidos de Dios para llevar la palabra de Dios, para llevar el evangelio. Pero debes de tener fe en ello.
Si tenemos esa fe, predicaremos con confianza y esfuerzo, sabiendo que habrá personas que tomarán en cuenta nuestras palabras. De lo contrario, nuestras palabras estarán faltas de convicción y nosotros mismos estaremos atentando contra lo que queremos lograr. Siempre que vayamos, hermanos, a evangelizar o testificar a quien sea, hay que llegar a ver en cada persona un posible creyente. Y en cada persona, en cada creyente, ver un posible líder. Y en cada posible líder, un posible pastor. ¿Tú qué sabes, hermano, si hoy testificas a alguien y después de 2 o 3 años te das cuenta que es pastor? ¿Te das cuenta la recompensa que vas a tener? Porque vas a seguir ganando almas y almas. Cuando te presentes delante del Señor y le quieras presentar tus coronas, ¿qué coronas le vas a presentar? Nos dice el proverbio, corona del viejo son los nietos. Y si vamos a un contexto teológico, hermanos, esto significa tus nietos en la fe. Son las coronas que le vas a presentar al Señor cuando estés frente a Él. Así que nosotros tenemos hijos en la fe. O sea, a la persona que yo testifico es mi hijo en la fe. Y esta persona a quien yo testifiqué tiene otro hijo en la fe. Ese hijo se convierte en mi nieto y se convierte en mi corona. Y esa corona es la que yo me voy a poder parar frente a Jesús para presentarle mis coronas. Muchos hoy dicen, cuando yo llegue al cielo y tenga a Jesús enfrente, lo primero que le voy a decir, o lo primero que voy a hacer, a ver, hermano, espérame tantito. Primero, cuando presumas que te quieres parar frente a Jesús, analiza cuántas coronas le vas a presentar. Porque frente a Jesús solamente se van a parar los que tengan coronas. Ahora, no estoy diciendo que no vas a entrar al cielo, ni que no vas a ser ayudado, no. Estoy hablando en esa parte. ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor Jesús sin coronas? Y eso lo vemos en Apocalipsis, en los 24 ancianos. Se postraban ellos delante del Cordero y le presentaban sus coronas. Algún día les enseñaré quiénes son esos 24 ancianos. Pero hoy no es el tema, pero tiene que ver con lo mismo, con la gran comisión. Estos 24 ancianos hicieron la gran comisión. Así que hay que pensar eso, hermanos. Siempre, hermanos, que vayamos a testificar, vayamos con el pensamiento de fe, porque nunca sabemos cuántas manzanas hay en una semilla de manzana. ¿Qué significa eso? ¿Cómo crece un árbol? ¿A raíz de qué? De una semilla que dio muchas frutas y que en esas frutas había muchas semillas. Y si vamos a sacar una semilla, nunca sabemos cuántos árboles de manzanas habrá, ¿verdad? Nunca minimicemos nada ni a nadie. Otro requisito, hermanos, debe de ser sencillo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Por cierto, Filipenses es una carta a la iglesia misionera. Filipenses, con la iglesia de Filipo, era la iglesia más pobre, la más pobre en recursos económicos, pero era la que más ganaba almas. Filipenses 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Hay alguna objeción, hermanos, de que la generación de hoy sea así? Por supuesto que no. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuáles son los 2 requisitos que son necesarios para resplandecer en este mundo, hermanos? Según lo que acabamos de leer. Irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos, sin mancha. Entendemos en el contexto de lo que venimos hablando que sencillez de corazón es la dedicación a ganar almas para la gloria de Dios y no para otra cosa.
Quien quiera ser un instrumento en las manos de Dios debe entender que cuando vas a hacer algo es solo para la honra y la gloria de Dios. Otro motivo no debe de ser, ni otro motivo debe estimularte a hacerlo. Si hay iglesias, hay líderes que su único motivo es atiborrar locales, templos de gente, con el fin y único propósito de hacer mercadería de la fe de las personas. Y por eso mandan, vayan. Pero si no hacen ningún discípulo, hermanos, la comisión no se cumple. Y aparte, Jesús no mandó llenar estadios o locales para que haya un show de la fe. Hoy en día, lamentablemente, las personas confían más en esa iglesia cuando están inmiscuidos en shows de la fe, en circos de la fe, en payasos de la fe, y no, hermanos, en la verdadera gloria de Dios. Se paran, hacen un montón de disparates, un montón de ruidos, un montón de acrobacias. Hermano, ¿en qué se glorifica Dios? ¿Vieron alguna vez en los evangelios a Jesús actuar así? Jesús, de hecho hay una historia, no la vamos a leer, solamente se las voy a recitar. Jesús llegó y había una multitud que le oprimía. Lo buscaban porque lo querían hacer rey. Lo querían hacer el nuevo Salvador, no de la condenación, sino de Israel, como lo fue Moisés en un tiempo. Rescatarlos, hermanos, de la opresión de los romanos. Y Jesús dijo, no, así no es el momento, ni es así la manera. Y se fue de ese lugar. Y a veces, hermano, creemos que porque está una persona que se hace llamar apóstol o se hace llamar pastor, empieza a hacer shows de la fe, empieza a aventar como poderes, hacen unciones de la cartera, de la chancla, de la escoba, porque lo hacen, hermano, si lo has visto en YouTube, porque yo sé que los has visto. Te llegan a contagiar y te hacen dudar si ellos son los verdaderos o somos nosotros los que estamos mal. Y ahí, hermanos, es donde radica el peligro. Jesús llamó a 12 personas y les dijo, manada pequeña, a Dios le place daros el reino a ustedes. Dios, hermanos, se agrada más de las iglesias pequeñas que de las grandes. Ahora, no estoy diciendo que las iglesias grandes, numerosos, sean obra de Satanás, claro que no, hermanos. Pero si en eso está tu fe, si en eso está tu confianza, hermano, ya te equivocaste. Para buscar una iglesia, tú debes de buscar que esa iglesia se enseñe y se glorifique a Dios y se cumpla la gran comisión. Es más, todo lo que necesitas saber para si esa iglesia es bíblica o no. Ay, pastor, pues es que ahí dan sándwiches, ahí regalan ropa. Hermano, pues entonces ¿a qué vas? En realidad estás buscando a Jesús, estás buscando que te llenen la tripa. Eso se hace, hermanos, cuando una iglesia ya se sostiene de una manera digna. Y son ministerios para la gente necesitada, no son para los miembros de la propia iglesia, sino que se extiende afuera. Así que ese motivo, hermanos, no debe estimularnos a hacer la obra de Dios o querer a ganar almas de una sola persona porque vemos su poder adquisitivo, ¿verdad? Ay, es que mira, ¿cuánto diezmo va a dar esta persona? Tampoco, hermanos. Aunque a veces sí se toca la palabra a broma, ¿verdad? Con los jóvenes.
están desesperados porque no tienen galán o no encuentran galán en las iglesias. Bueno, hermanos, pues como dice el pastor Mauricio, sabe evangeligar, ¿verdad? Evangeliguen, hermanos, siquiera. Pero ni eso hacen. Digo, hermanos, la labor de evangelizar es de todos. Y por ejemplo, los papás que tenemos hijos en edad, ¿verdad? No vamos a ir a conseguir el novio o la novia. Vamos a evangelizar a quien esté enfrente. Y bueno, pues si ahí llega, bueno, pues gloria a Dios. Pero tampoco se debe de ser un motivo para hacer la gran comisión. Pero no es pecado si lo haces, pero hermano, hay un orden. Después, hermanos, otros requisitos de, aparte de ser sencillo, debes de estar entregado a Dios. Para no tener estorbos en nosotros mismos para la salvación de las almas, es necesario que estemos totalmente rendidos a Dios. No perfectos, pero sí con nuestra voluntad totalmente perfecta en una rendición a Dios. ¿Perfectos cuándo vamos a ser? Nunca, hermanos. Y hay veces que llegamos buscando que el pastor sea perfecto. Hermanos, pues, el pastor es igual de pecador que tú. Tal vez fue sacado del mundo igual que tú. Tal vez hasta de cosas peores que tú. No puedes encontrar a alguien perfecto, pero fíjate si su voluntad, si su amor, si su obediencia, si es perfecta a Cristo. Y entonces, hermano, toma la decisión. Desear pensar solo los pensamientos de Dios es estar rendidos a su voluntad. No hablar cosas de nuestra propia invención, sino de la palabra de Dios. Es lo que nos hace estar rendidos a Dios. No hablar la verdad a nuestro modo es otra manera de estar rendidos a Dios, sino al modo de Dios. Cuando Dios toca hasta lo más íntimo de nuestro corazón y renunciamos a lo nuestro, todo nuestro ser parece responder gozoso a su impulso. Hermanos, eso es rendirse a Dios. Y esto, hermanos, entra en una actitud que va a reflejar el carácter de Dios. ¿Se acuerdan que también vimos cuál era el carácter de Dios el domingo pasado? Que tiene que ver cómo lo estás testificando. Eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estás presentándole a un Dios real, al Dios de la Biblia, no a un Dios que tú te inventaste o que tú estás buscando a tu conveniencia. Es el Dios de la Biblia. Por eso hay que tener, hermanos, esos requisitos. Solo son 7, hermanos, en realidad no son muchos. Hay más requisitos para dar clases en la escuela dominical. Qué bueno que me dice, pastor, para no meterme jamás ahí. Hermano, no sabes el privilegio que te estás perdiendo. Así que esos son los requisitos frente a Dios, hermanos. Ahora, frente a las personas ya les iba a decir evangelizar, ¿verdad? A evangelizar. Pastor, ¿tenemos que tener requisitos frente a ellos? Sí, hermano. Por causa de Cristo, no por causa de ellos. Solo son 4, aquí sí son menos. Lo primero que tienes que tener es conocimiento. Vamos a buscar ese pasaje, Esdras capítulo 7, versículo 10. Y si ya está ahí, bueno, hermano, ya no lo busques. No me acostumbro a la tecnología. Pero fíjense, hermanos, Esdras. Quien desee ser un ganador de personas debe conocer la palabra de Dios. No puede ser neófito ni un ignorante en las cosas del Señor. Debe de conocer la palabra y debe de ser instruido en la verdad. Debe tener una preocupación constante por aprender y comprender la palabra de Dios. Esdras, hermanos, ¿ya lo encontraron? ¿Qué dice el versículo 10? Porque Esdras había preparado su corazón para seguir la ley de Jehová, para aprenderla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Fíjense, hermanos, ¿cuál fue su primer paso de Esdras?
Preparar tu corazón. Preparar su corazón e inquirir en la ley, en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de hacer exactamente lo mismo. Debe de haber, hermanos, en nosotros una necesidad de aprender, de conocer las cosas de Dios. Porque es un requisito para las personas, porque, hermanos, vas a encontrarte con personas que te van a retar y que van a tener hasta cierto conocimiento teológico y te van a meter en cada aprieto que si tú no tienes el conocimiento, ¿cuál va a ser tu salida? Siempre con la tangente, ¿verdad? Ay, hermano, pues, digo, bueno, no, hermano, ay, pues, deja y le pregunto al pastor. ¿Y si el pastor no está? Por eso, hermanos, cuando vayas a evangelizar, ve solamente con el evangelio. No te metas en problemas, hermano, porque te van a hacer preguntas que no vas a saber responder. Esa es una manera de evitarlo. Pero, hermanos, si no es el caso, si hay una persona preparada, letrada, ¿qué le vas a responder? Tienes que tener conocimiento. Por eso es importante que te prepares. Y sí es un requisito, hermanos, frente a las personas. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Y como les dije el domingo pasado, no se trata de memorizar por memorizar. Ir a evangelizar y decirle, ay, es que dice tal pasaje. No, hermano, preséntale la Biblia, dile dónde dice, conocer cada pasaje, dónde está. No, ay, creo que por ahí en el Antiguo Testamento dice, ayúdame que yo te ayudaré. Hermanos, ese pasaje no existe. Jamás eso viene en la Biblia. Pero si eres neófito de la palabra de Dios, vas a decir, ay, híjole, ¿dónde vendrá? Hermano, no viene en ningún lado. En ningún lado viene ese pasaje, aparte ni existe. Conocimiento, hermanos. Y el primer paso de Esdras fue preparar su corazón con el conocimiento. Número 2, la sinceridad. Debe de haber en nosotros una sinceridad evidente que se manifieste enseguida a todo aquel que busca la verdad. ¿Te ha tocado personas, hermanos, que te preguntan y andan en busca del propósito de la realidad de esta vida? Y que te ponen en aprietos. Bueno, la sinceridad es que las personas tienen que llegar a estar convencidas de que nosotros realmente y sinceramente creemos lo que estamos predicando. Antes de que sus corazones se abran a nuestras palabras, deben de ver en nosotros una sinceridad. No salir a evangelizar siendo un simplemente actor, representando un papel de evangelista, sino hablar de la palabra de Dios desde el fondo de nuestro corazón. Y si no lo hacemos así, no creerán nuestro mensaje si tienen motivos para pensar que nosotros mismos no lo creemos. O sea, si en nosotros, hermanos, hay un sentimiento de incredulidad, pues ¿cómo van a creer en nosotros? ¿Cómo van a creer en Cristo? Importante. Número 3. Amor. El ganador de almas debe de tener amor por las almas perdidas. Debe sentir compasión por ellas. Y la compasión no es tenerles lástima. ¿Alguien me puede ayudar allá atrás? No confundamos la compasión con tener lástima. La compasión, hermanos, es un sentimiento de llegar a sentir como la otra persona. Es ponerse en su mismo nivel de desesperación. Eso es tener compasión. No confundirlo con lástima, jamás. Es sentirse dolido por la condición del otro y encontrar allí un deseo ferviente de ganarlo para Cristo. Estar motivado por el amor es desear realmente el verdadero bienestar de las personas. Eso es tener amor. Del amor de la Biblia, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hermanos, por amor Dios envió a su Hijo al mundo
a morir por todos los pecadores. Amén. Por amor, Cristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Por amor, Cristo se despojó a sí mismo de su naturaleza divina para humillarse en la condición de hombre. Por amor, Cristo se hizo semejante a los hombres y se hizo pobre, siendo rico. Por amor, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y frente a eso, hermanos, ¿cómo nosotros podremos predicar el Evangelio sin amor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando vayamos a ganar un alma, hermanos, no te aferres a lo que eres. No te aferres a tu gran yo. No te aferres a tu posición económica. Despéjate de eso. Haz como lo hizo Cristo. Sepárate de esa, déjalo atrás. Para ganarnos para Cristo, hermanos, estas personas deben saber y sentir que uno las ama de verdad. Que cuando les hablas, no estás simplemente tratando de ganar o de convencer a alguien para tu religión, ¿verdad? Deben de saber y sentirse que queremos lo mejor para ellos. Y qué mejor manera de hacer sentir a una persona de que le estamos presentando a Cristo para la salvación de su alma. Si esa persona se sigue rechazando a Cristo, bueno, esta persona sabe que hay un destino, y ese destino es eterno, el cielo o el infierno, y no hay más opciones. Pero que a nosotros no quede, hermanos, que jamás por falta de amor se gane una alma para el Señor. Amén. Para terminar, hermanos, esto es algo muy importante. Romanos 12, capítulo 11, nos dice cómo debemos ir a ganar almas también. El fervor. El fervor está muy relacionado con todo lo anterior. Un notable evangelista dijo que en la cuestión de ganar las almas, la cuestión del fervor es a veces más importante que casi todo lo demás que ya vimos. Romanos 12, 11 nos dice: en lo que requiere diligencia, y hermanos, como está el mundo, como está la violencia, como están las profecías al pie de la letra cumpliéndose, vemos guerras y rumores de guerras, ¿no es así? Vemos virus nuevos, que fue lo que dijo Cristo. Esas son las plagas, hoy son los virus que estamos viendo. Vemos terremotos aquí y allá. ¿Sabes que hay una alerta sísmica mundial? No se limita nada más a Guerrero, pues, o a Hawái, es mundial. En Rusia, no traje el video, pero hay una plaga de langostas que está acabando con la cosecha. ¿Y eso dónde viene, por cierto? Pues en la Biblia. Estamos viendo, hermanos, millones, porque ya es la cifra, de hermanos cristianos siendo decapitados en Medio Oriente por causa de Cristo, por supuesto, porque allá no aceptan el Evangelio, y aquí, hermano, que no lo aceptan de la misma manera, pero cuando menos no nos mochan la cabeza todavía por eso, no lo hacemos. Así que, hermanos, ¿qué es lo que requiere diligencia hoy en día? Predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Según Romanos 12, 11. No perezosos. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. Es que yo salgo de trabajar a estas horas y todavía en lo que voy a mi casa, en lo que hago de comer, pues que las almas sigan muriendo. Claro, hay tiempos y horarios para todo, pero hermanos, no seas perezoso. Va a llegar Cristo, hermanos, y en lugar de encontrarnos en la siembra, nos va a encontrar durmiendo en el granero. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Fervientes. ¿En qué? En espíritu.
no en emoción, ¿verdad? Hoy tristemente las personas se acercan más a la iglesia por un canto emocional que por un himno que te llena de promesas. Lamentablemente, hermano, las personas emocionales no sirven para los propósitos del Señor. Si hoy estás enojado, no le sirves al Señor. Si estás triste, no puedes hacer la gran comisión. Pero si estás contento, si estás feliz, si todo marcha bien, estoy listo para ir con el Señor, hermanos. Eso no sirve. Son solo emociones. No hay convicciones. Y lamentablemente, por vivir bajo las emociones, somos niños fluctuantes, que andamos de lugar en lugar, porque no queremos compromiso, andamos buscando la iglesia que menos me exija santidad, que menos me exija compromiso con el evangelio, que menos me exija ofrenda, para algunos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás buscando en una iglesia, hermano? ¿Hacer la gran comisión, agradar a Cristo o agradar a tus ombligos, como dijo la hermana? Agradar a tu vientre. El fervor, hermanos, es algo que tenemos que hacer en espíritu. ¿Y luego qué dice? Sirviendo al Señor. ¿A quién es al que sirves? ¿A tu vientre? ¿A tus emociones? ¿O al Señor? El fervor, cuando hay un fervor manifiesto, sin ningún indicio de indiferencia, las más sencillas verdades son las que van a penetrar en el corazón de las personas a evangelizar. Y este fervor se manifiesta en la intensidad con que presentemos la palabra de Dios. El fervor necesario, hermanos, se alimenta de todos los requisitos que vimos anteriormente. Es el resumen de los primeros 7 y de los que tenemos delante de Dios y los que tenemos de tener delante de las personas. Frente a Dios, salvación, santidad, humildad, fe, sencillez. Frente a los hombres, conocimiento, sinceridad y amor. Si buscamos de todo corazón llenar aquellos requisitos, el fervor es algo que va a salir espontáneamente de nuestra vida. No va a ser algo fingido. Y por la presión que todo esto, hermanos, hay en nuestro corazón, muchos dicen o le llaman a esto, tengo una carga, que es una manera muy popular de decir fervor. Tengo una carga de hacer esto, tengo una carga de hacer aquello. Bueno, la Biblia lo llama, hermanos, ese es el fervor con el que se debe de servir al Señor. Y para hacer la gran comisión, hermanos, se necesita hacer las cosas con fervor. O en las palabras más usadas, la carga de ir a ganar almas. Ahora, hermano, te pregunto, ¿tú tienes la carga de ir, de saber y tener la certeza de que tu hijo, tu hija, tu cónyuge, el abuelito, la abuelita, el suegro, la suegra, son salvos? Pues tienes la certeza, papá, mamá, de que tus hijos son salvos de verdad. Tienes esa certeza. Entonces, hermano, si no es así, debes de tener una carga. Algo en tu vida no te debe de dejar en paz. Sabiendo que si en esta ciudad violenta algún día le toca a tu hijo o hija, cónyuge, no va a ir al cielo, va a ir al infierno. ¿Tienes esa carga? O como muchas enseñanzas, todo esto que aprendiste hoy, lo vas a echar a la basura. Y vas a creer que el ganar almas no es algo que se hizo para ti. Porque, a ver, hermanos, ¿quién debe de ser el más preocupado de que nuestros hijos sean salvos? Nosotros, los padres, ¿verdad? Así que tú, padre, madre, ¿tienes esa preocupación? Por tus padres que siguen siendo inconversos, no tienes esa preocupación. Entonces, hermano, tienes una carga.
tienes un compromiso y una responsabilidad. Porque cuando llegues al cielo, en el tribunal de Cristo vas a ser llamado a cuentas. Y el Señor, cuando tú quieras decir, Dios, a mí nunca me enseñaron a evangelizar, ¿qué crees que te va a poner en la pantalla? Este día, este momento. El 2 de febrero de 2020, hijo, te enseñaron los requisitos para evangelizar. ¿Y qué le vas a decir? Es que no se hizo para mí, Señor. Y cuando dice la Biblia que en esos días se van a abrir los libros, a los libros que se refiere son estos libros, la Biblia. Y dice ahí, hermanos, cada cosa, cada palabra ociosa de los hombres va a ser llamada a cuentas por el Señor. Así que nada de lo que hagas, hermano, estás exento de que el Señor te llame a cuentas allá arriba, porque el Señor te dio una familia y los va a nombrar a cada uno y te va a decir, a ver, hijo, ¿dónde está sulanito, fultanito, menganito? ¿Qué le vas a decir? Pues es que el pastor nunca fue a evangelizarlos a mi casa. Papá, mamá, es tu obligación. Ahora, si no sabes el método, te lo valgo. Pero hermano, lo que no te vale es que no los traigas. O que conciertes una cita para llevar el evangelio a personas que sí lo saben hacer. Pero jamás, hermano, te excuses porque otra persona no llevó el evangelio a tu hijo o tu hija, porque el primer responsable vas a ser tú. Así que pon mucha atención en eso, hermanos. Recuerda, hermanos, viendo los requisitos en la salvación de las almas, nunca se te olvide que un 30% depende del método o técnica de evangelizar y el otro 70% del carácter del evangelizador. Así que ¿quién tiene más responsabilidad? ¿La técnica, el método o el evangelizador? El evangelizador. Ahora, mi hermano, mi hermana, solamente ya te falta el método. El próximo domingo, hermanos, vamos a compartir el método directo de evangelizar. Si te interesan las almas de tu familia, hermano, tienes una cita con el Señor. No conmigo, con el Señor. Buscarás cómo estar aquí. O seguirás sin tener esa carga en tu corazón. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, inconversos, están contando con que lo sepas. Decide dónde quieres estar el próximo domingo. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor.